Muy buenas noches para todos. Queremos darle un saludo muy especial en nombre del Centro Colombiano de Derecho de Autor. Un saludo muy especial al doctor Rafael Fariñas, director regional de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, para América Latina y el Caribe. El doctor Fernando Zapata, el doctor Santiago Schuster, autor de la obra que vamos a presentar hoy, representantes de las sociedades de gestión colectiva de la región de América Latina, socios de SECOLDA, abogados, colegas y amigos, bienvenidos. Llegué al mundo del derecho de autor en la época en que tuvimos a disposición Internet y surgían muchas cosas cool, entre comillas. Eran estas cosas llamativas, novedosas, pero además ilegales invenciones. Esto sí no lo afirmo entre comillas. Cositas como Napster, cositas como Pirate Bay, cositas como Aéreo, entre otras. Pero no llegaron solas, llegaron con contexto, llegaron con discurso. Un discurso que incluso para mí, recién llegada al derecho de autor, me sonaba un poquito inquietante y sobre todo contradictorio con el principio básico del sentido de la justicia que apenas estaba aprendiendo en la Facultad de Derecho. Aquel sentido de justicia que dice dar a cada uno lo que le corresponde. Principio asociado a la ética de Aristóteles. Dar a cada uno lo merecido, valga la redundancia, según sus méritos, es un principio que no solo ha seguido muchos pensadores, sino que ha sido el sentido de justicia adoptado mayoritariamente en nuestra sociedad. Al fin y al cabo se trataba de una justicia distributiva, como la que plantea el derecho de autor desde sus fundamentos básicos. Pero esas curiosas invenciones no pretendían lo mismo que el derecho de autor pretende. Pretendían el aumento de una brecha que permitiera la acumulación de riqueza en uno de los extremos a costa del empobrecimiento del otro. Se preguntaba uno, ¿cómo sería posible lograr convencer al público en general de que esta postura era moralmente aceptable? Incluso, ¿cómo justificar tal enriquecimiento? Eso solo era posible a través de acuñar la idea de que el derecho de autor era una injustificable barrera de acceso a las obras y prestaciones y, por sobre todas las cosas, una barrera de acceso al conocimiento. Dicho planteamiento también vendría acompañado de otro planteamiento que ofrecería la solución a semejante barrera. Este consistía entonces en convertir la excepción en la regla general. Es decir, lo natural era concebir el derecho de autor y los derechos conexos como monopolios de explotación e incluso derechos personalísimos. No, lo natural era esperar que la regla general era el uso libre de las obras y prestaciones. Y la manera de lograrlo era dejar de lado la visión excepcional, restrictiva y taxativa de las limitaciones y excepciones para convertirlas en la pauta general. Ampliando de esta manera, de formas insospechadas, su espectro de aplicación y todo ello, por supuesto, con sus indebidas consecuencias para todo el sector creativo, llegando incluso algunos a convencerse de que la mejor manera de incentivar la creación de las obras era eliminando los incentivos que se habían creado precisamente para promover la creación. Llegamos entonces a un aspecto fundamental para el derecho de autor, el tema de las limitaciones y excepciones. A veces difícil de comprender y otras veces difícil de abordar, lo cual me hace recordar un artículo de los profesores André Lucas y James Gisburg, al que tuve acceso gracias a la doctora Graciela Melo,
colega y amiga con la que comparto muchas reflexiones, y ellos retrataban contundentemente estas dificultades afirmando que hablar de las limitaciones y excepciones era como adentrarse en un terreno sembrado de minas. Doctor Santiago, ¿y usted se metió ahí? Este libro entonces responde a la pregunta acerca del lugar que ocupan las excepciones dentro del sistema de derecho de autor. La respuesta que ofrece es afirmar que las excepciones deben entenderse como auténticas normas permisivas integradas funcional y sistemáticamente en el régimen de derecho de autor. Haciendo alusión al resumen que presenta el editor, el contenido de este libro va más allá del debate minimalista o maximalista acerca de si las excepciones son concesiones frente al derecho exclusivo o son una fórmula de equilibrio de intereses. Por supuesto, este libro también asume una base teórica en donde se analiza comparadamente las excepciones reconocidas en los ordenamientos jurídicos de Chile, Colombia, México, Perú. Y por supuesto, esto quiere decir que se trata de un examen sistemático, detallado y actualizado. Debemos agregar hasta ahora inexistente en la literatura iberoamericana. Se convertirá entonces esta obra en un referente técnico y práctico indispensable para quienes estudian o aplican el derecho de autor en el contexto latinoamericano. Así que en buena hora, doctor Santiago ofrece este riguroso trabajo a la comunidad académica, a la comunidad jurídica. Necesitamos volver a la fundamental y celebramos que sea una persona como usted, con tan reconocida trayectoria, que proponga este debate en momentos en que la inteligencia artificial generativa nos plantea nuevos desafíos. Es aún más especial que haya considerado a países latinoamericanos, desde donde a veces observamos las tendencias mundiales sin reconocer el lugar que ocupamos. El lugar que ocupamos como una despensa natural de creatividad y proveedora de contenidos. Quisiera finalizar presentando una breve reseña del doctor Santiago Schuster. Él me mandó dos y me dijo, hay una breve, hay una larga, la mayoría de la gente me conoce, no necesitas utilizar la larga. Yo sí creo que necesito utilizar la larga por una razón. Porque una persona que se ha dedicado a estudiar toda su vida el derecho de autor también merece el reconocimiento y merece también que la gente sepa lo que ha hecho y lo que hace. El doctor Santiago Schuster es un académico chileno y especialista en derecho de autor, con amplia experiencia académica e institucional en América Latina. Se desempeña como profesor asociado de Derecho a la Propiedad Intelectual en la Universidad de Chile y como profesor en el Heidelberg Center para América Latina. En el ejercicio profesional es socio principal del estudio jurídico Schuster Abogados. Su trabajo académico reciente se ha centrado en los derechos de remuneración legal, los sistemas de gestión colectiva, las limitaciones y excepciones al derecho de autor y el diseño institucional de los sistemas de derecho de autor en la región. Ha desarrollado asimismo una extensa trayectoria en el ámbito de la gestión colectiva de derechos, participando en la creación y desarrollo institucional de diversas entidades de gestión en Chile y ejerciendo responsabilidades internacionales en la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC. En este contexto, ha actuado como consultor experto, coautor técnico en diferentes reformas legislativas en materia de derecho de autor en Chile y en otros países de América Latina, incluyendo modelos de remuneración legal para autores audiovisuales. Su investigación actual aborda también las implicaciones conceptuales de la inteligencia artificial en los procesos creativos y su impacto en la enseñanza del derecho de autor. Muchísimas gracias, doctor, por haber escogido Colombia para ser el lugar en donde por primera vez su obra se presenta ante la comunidad académica y jurídica internacional. Y bueno, le doy el uso de la palabra ahora al doctor Rafael Fariñas. Bueno, primero quiero saludarlos a todos ustedes, muy especialmente, por supuesto, a Secolda con todo el esfuerzo que hace de apoyarnos con este evento, a los miembros, por supuesto, de Secolda que están aquí,
amigos de Santiago y de todos nosotros que tuvimos la oportunidad de vernos, y quiero decirles que en un segundo estamos acá en reuniones de los abogados de la región durante 2 días, y quisimos aprovechar esta ocasión para con Santiago venir acá y presentar esta obra, acompañarlos a cada uno de ustedes. Y bueno, muchas gracias por eso también, por supuesto, a Fernandito, que ha sido un artífice con todo ese esfuerzo para que esto saliera, con todo el equipo, toda la gente que ha hecho posible este encuentro. Y por supuesto a los miembros de las sociedades de autores, abogados que han venido de todos los países de la región, más de 25 abogados que hemos estado durante todo jornada de hoy y también mañana, debatiendo sobre distintos temas de la región. Pues ha sido una feliz coincidencia que nos encontráramos acá y pudiéramos hacer este encuentro con todas estas características, con todos estos amigos, y por supuesto con la gran felicidad que nos da el hecho de tener a Santiago, a su obra, y poder decir algunas palabras. Yo voy a decir 3 cositas solamente. La primera es, yo quisiera destacar un poco, solo porque estoy seguro que Fernando va a decir muchas cosas, pero él me dijo a propósito eso, ¿no? Entonces, que tuviera en cuenta que yo lo iba a decir casi todo. Entonces, yo lo que quiero es destacarle a ustedes algunas facetas, 2, 3 facetas que ha notado de Santiago, pero la primera que quisiera referirme es como jurista, que es su pasión, es lo que realmente él quiere hacer, lo que ha hecho, y que en el ejercicio de esa cualidad de jurista y esas ganas de serlo, él ha estado por mucho tiempo prestado a la gestión colectiva. Cuando hablábamos con Santiago de su rol en la gestión colectiva, por supuesto, eso era un debate siempre de cuánto de mi tiempo y de mi vida le voy a dedicar yo al ejercicio del derecho, pero sobre todo a llevar adelante este trabajo al frente de las entidades de gestión colectiva, y sobre todo lo que recomendaba en Latinoamérica a las entidades de gestión por los distintos roles que tuvo como director de una sociedad de autores, como la Sociedad Chilena, o como director regional de la CISAT. Y tal vez esta última, Santiago, y te lo digo aquí delante de todos nuestros amigos, era compleja, pero sobre todo muy satisfactorio en el sentido de que él, con su autoridad, con su personalidad, era capaz de ir a cada uno de nuestros países, sentarse en las sociedades de autores y decir con mucha franqueza dónde estaban las cosas que desde su perspectiva podrían estar mejor. Y lo hacía, y tenía, por supuesto, el respeto, y lo sigue teniendo, de todos los oficiantes de la propiedad intelectual y sobre todo del derecho de autor y de la gestión colectiva, y lo ejerció en esa faceta, yo diría, de jurista prestado a la gestión de esos derechos, el derecho de todos los días en la calle, de cómo se gestiona, y él en eso fue un guía, lo sigue siendo, pero ahora ya con un poco más de calma, ya dedicado a lo que le gusta, pero ese rol definitivamente lo desempeñó extraordinariamente bien, y por supuesto con todo el apoyo que tuvo en la región, y en algunos casos, por supuesto, con el rigor precisamente de estar en casa y decir las cosas como tienen que decirse, y eso a veces puede no gustar, pero en todo caso, lo que yo rescato de esa faceta de él es la capacidad que tenía de decir las cosas que había que hacer y hacerlo con contundencia y, por supuesto, dando las mejores orientaciones. Pero además, otra cosa que quiero destacar de él es algo que hoy lo dijo, hoy lo volvió a decir en nuestra reunión, y eso me permitió a mí decir, de esto tengo que mencionarlo. Dijo una frase, dice, ahora estoy en la universidad.
ahora estoy ejerciendo y haciendo lo que me gusta hacer, estoy en mi casa. Y dijo, es más, yo lo anoté tal cual. Y dijo, en un espacio donde me siento en absoluta libertad de provocar y con mis intervenciones animar los debates sobre los temas actuales del derecho de autor. Creo que esa afirmación hecha en un foro de la gestión colectiva con los abogados puede ser también citada acá como un ejemplo de lo que, en ese largo recorrido que yo no voy a repetir de lo que es la vida académica y profesional de Santiago, pues él hoy reafirma lo que decíamos al principio de exactamente a qué quiere dedicarse en todos estos últimos tiempos, lo ha venido haciendo y, por supuesto, seguir haciéndolo. Cuando por primera vez hablamos de este proyecto, lo veíamos en el tiempo y dijimos en un café que hicimos, estuvimos juntos hablando, y recuerdo que el compromiso mutuo fue en cada espacio que podamos ir con esta obra y cualquier otra, seguro que allí va a estar ese aporte que hemos dado, que yo he dado, que he desarrollado con mi obra, y me encantaría que podamos hacerlo en la región. Y bueno, esta es la primera oportunidad. No les voy a decir, porque ustedes también lo conocen, las razones por las que eligió que fuera en Colombia. Vean ustedes mismos acá todos pendientes de Santiago y de su obra. Así que bueno, yo quiero concluir eso y a decir también una frase de un autor de Goethe que decía que el hombre hace su época en el tiempo por dos cualidades, por dos atributos. Tener la fortuna, ¿verdad? Y tener una mente inteligente, capaz. Y yo creo que él tiene las dos, porque sin duda la fortuna es un tema de ocasión, de oportunidad. Y yo creo que le ha tocado, para tener una época, hacer una época en el tiempo, tienen que coincidir la fortuna, la ocasión y, por supuesto, tener la mente y la capacidad de poder adecuarse y generar algo en función de esa época y de esos tiempos. Él, por supuesto, Santiago, como he dicho, creo que hoy, haciendo alusión a esa fortuna, a él le ha tocado un tiempo donde hoy lo veíamos, de mucho debate, de muchas cosas que están en discusión. No sabemos por cuánto tiempo vamos a seguir discutiéndolo, pero sin duda, mis queridos amigos, esos debates sirven precisamente para transitar ese camino y al final tener la respuesta a las cosas. Entonces te ha tocado, Santiago, la fortuna de estar en un momento donde se requieren personas como tú, profesionales como tú, profesores como tú, juristas como tú, que puedan decir las cosas, como decías también hoy, provocadoras. Provocadoras porque, mire, la academia permite eso. El ser humano tiene que tener esa visión de que lo importante son las ideas, y las ideas hay que expresarlas. No podemos tener presente que porque tenga alguna idea, probablemente no la expreso porque le va a gustar o no le va a gustar a otro. Entonces, creo que en ese sentido, Santiago hace lo que hace y mira exactamente lo que él está convencido y lo dice con todas sus letras, y a partir de allí se genera el debate. Entonces, esa oportunidad, sin duda, Santiago la está viviendo, y la otra, lo que es la cualidad de jurista para expresar todo eso que él tiene que decir, pues no cabe duda que lo ha hecho a lo largo de su carrera, y ahora con su libro pues también tendremos otra oportunidad de mirar las ideas de Santiago expresadas de la forma que lo ha hecho en este libro. Así que felicidades, Santiago, y gracias por ese aporte y gracias a ustedes por estar acá.
Le damos el uso de la palabra al doctor Fernando Zapata. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, un agradecimiento muy especial por acompañarnos esta noche, por atender esta convocatoria que no busca o no tiene ningún otro propósito que enaltecer a un amigo que se nos convirtió en los últimos años en escritor, en depositario de ideas muy importantes, que nos ha rescatado la fe por la vigencia de un derecho de autor cuyo concepto apunta a proteger al autor, al creador de la obra. No podría haberse conseguido un mejor marco que el de la reunión del Comité Jurídico de la CISAC. La CISAC, en su órgano regional, convoca cada año a todas las sociedades de derecho de autor de música del continente para hablar sobre los temas de derecho de autor que nos interesan, que nos preocupan, que son necesarios en este momento. Y la CISAC en los últimos tiempos ha tenido el buen tino de convocar también otras miradas, razón por la cual también encontramos sociedades que vienen de otros sectores, no solo de los autores de obras de música, sino también de los artistas, de la obra musical, de la obra audiovisual y de los productores musicales, como fue la última reunión en Costa Rica. Dentro de ese marco, donde han asistido los que fueron sus colegas, casi todos, realmente no hay mucha gente que tú no alcances a distinguir, mi querido Santiago, ¿sí? Lo acompaña otro grupo muy importante, que son los abogados colombianos que aman el derecho de autor, que ejercen el derecho de autor, que gestionan el derecho de autor y que tienen la garantía de que todos estos que estamos esta noche aquí tenemos un compromiso de veras con los autores y con la creación. Por eso es muy importante destacar, como lo vamos a hacer a renglón seguido, la obra de Santiago, ¿sí? Porque él vuelve a muchos de los aspectos sustanciales, ¿sí? Como han dicho tantos, sin equivocarse, que hay que volver al origen, hay que volver a los conceptos para encontrar allí, si se permite, la fuente de la sabiduría. Y hoy que hablábamos de la relación entre América Latina y Europa, pues es el espacio para uno volver a poner de relieve que esta región del mundo, como hoy, en un momento tan difícil como la que vive el planeta, ofrece garantías y en materia de derecho de autor ofrece muchísima garantía. Porque si bien es cierto que abrazamos el sistema continental europeo, la verdad fue que lo abrazamos con convicción, con consistencia y con voluntad política. Y por eso tenemos tan buenas leyes de derechos de autor en esa parte sustantiva a la cual hoy queremos regresar. En ello se destaca ese compromiso constitucional. Uno mira todas las constituciones, ya no de América Latina, de América, de Canadá hacia abajo, y hay ese compromiso con el derecho de autor, derecho insoslayable, un derecho que no se puede desconocer, y al lado de ello una muy rica jurisprudencia constitucional en función de interpretar adecuadamente ese mandato constitucional, que no es otro que el de asegurarle al autor su máxima aspiración, que es el control de la obra. Porque como bien nos enseñaba el profesor de todos, el señor Utenhagen, si el derecho de autor no sirve para controlar, no hay derecho de autor, no existe. Y esa capacidad, esa posibilidad está muy bien retratada en nuestras legislaciones y sin duda alguna, como yo permanentemente insisto, con jueces acuciosos, con jueces estudiosos, vamos a encontrar dentro de esas legislaciones los mecanismos para que el autor controle, como ayer, su obra, dentro de los límites que tú mismo nos hablabas hoy, con las ponderaciones, con las cautelas que hace característico de cada época y de cada momento. Hablar de esta situación por parte de Santiago Schuster, pues es lo más indicado. Yo creo que era la persona que
como ya lo ha señalado tanto Carolina como Rafael, tiene las credenciales, tiene las razones, las motivaciones para escribir lo que escribió en esta obra, y no podíamos esperar expresión distinta de él que una reflexión sobre las excepciones y limitaciones del derecho de autor y los derechos conexos con el enfoque que Santiago lo plantea. De él se ha dicho ya mucho, pero falta lo más importante. Yo a Santiago lo conocí en el año 89, precedido de una fama que no era propiamente la de jurista, del derecho a autor. Él, en su amor a los autores, construyó esa vocación de jurista. Y es un aspecto muy satisfactorio, porque si hay algo que lo satisfaga a uno, es ver crecer y crecer a los amigos con el paso de los años. Pero Santiago tiene una importancia que seguramente muchos de ustedes desconocen, y es la tenacidad y la persistencia. Con lo cual, al decir de Benjamin Franklin, se puede construir todo. Y esa tenacidad y esa persistencia tiene un momento en la historia de Santiago Schuster, y es 1986, en el hotel de San José de Costa Rica, que se llamaba, Santiago, el hotel se llamaba el Gran Hotel de Costa Rica. El Gran Hotel de Costa Rica. Eran los inicios de los cursos OMPI-SGAE, que sin duda alguna fueron, y siguen, OMPI-Suiza y luego OMPI-SGAE, sigue siendo el gran venero del derecho de autor en América Latina. Y todos los jóvenes de la época, aquí quizás está María Victoria Oramas, Felipe Rubio, Sidney Sánchez, ¿sí?, hacen parte de esa camada que luego transmitió en cada uno de nuestros países ese afecto al derecho de autor que se gestó desde aquella época. Pero ese efecto en Santiago Schuster tuvo la capacidad de generar una declaración. Él, muy joven, muy niño, ¿sí?, se paró y dijo: he entendido lo que es el derecho de autor. Regreso a mi país para organizar a los autores y construir una sociedad de derechos de autor. En enero de 1987, el 7 de enero, se estaba lanzando la Sociedad del Derecho de Autor de Chile, que convertía aquel pequeño derecho de autor o la oficina del pequeño derecho de autor que habíamos conocido en la Universidad de Chile en la oficina, en la Sociedad de Derecho de Autor. Eso fue todo un cambio de paradigma en un momento difícil en Chile, un ambiente político pesado, pero en medio de eso el profesor Schuster organizaba a los autores, hacía marchas, ¿sí?, provocaba la discusión, acompañaba a los grandes artistas de su país, como el maestro Arrau, ¿sí?, a recibir premios en su país natal, y todo eso le fue dando una visibilidad capaz de organizar la que consideramos la mejor sociedad de América Latina en ese momento, y creo que sigue siendo. Mónica, no quiero ir, ¿sí? Y Jorge era de esa época, perdón, que no lo mencioné, era también de la época de Felipe y de María Victoria, es la misma edad, ¿no? Bueno, ocupémonos del libro brevemente. Y yo voy a tomarme la libertad, gracias Carolina, de compartir con ustedes una reseña que hice en enero a pedido de Santiago para la revista iberoamericana de la propiedad intelectual, aquella que dirige en la Universidad Austral nuestro amigo Gustavo Scholz, y que publican conjuntamente la Universidad de La Sabana, la Universidad Austral y la Universidad Panamericana, Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México. Allí hice una breve reseña que voy a compartir algunos aspectos con ustedes, ¿sí? Ya habíamos tenido la oportunidad de conocer la obra de algunos colegas de Santiago, que nos pidió que hiciéramos una lectura y le hiciéramos algunas apreciaciones. La obra es un estudio, un estudio sobre las excepciones al derecho de autor y derechos conexos. Aborda, como ha quedado dicho, un ámbito particularmente complejo y relevante del derecho de autor contemporáneo, el régimen de las excepciones al derecho de autor,
tradicionalmente tratadas como ponderación al modelo de derechos exclusivos. Las excepciones han adquirido una relevancia creciente en un contexto determinado por la expansión del mercado de derechos y por la importancia del tráfico de contenidos basados en la creatividad y en la innovación. La obra constituye el resultado de un prolongado trabajo de elaboración teórica y dogmática, que tiene como antecedente directo la tesis doctoral del autor, las excepciones al derecho de autor como normas permisivas, pero que la supera ampliamente en extensión, en alcance y desarrollo analítico. El libro no se limita a revisar el derecho positivo, sino que propone una reconstrucción conceptual de las excepciones, otorgándoles un estatus normativo propio y coherente, y es lo que le da valor a la obra, porque no la hace desde la perspectiva del usuario, de tratar las limitaciones, justificar las limitaciones para solventar un negocio o un modelo de negocio. La mirada del profesor es una mirada dogmática que busca que en el ambiente teórico jurídico se instale otra forma de ver las limitaciones y excepciones, no como aquella posibilidad que le da a nuevos modelos dentro de un estatus digital la posibilidad de establecerse corriendo la cerca del derecho de autor o limitando cada vez más esa capacidad de control de los autores. Ay, señorita, hombre, un poquito de agua. ¿No? Sí. Desde el inicio, Schuster fija con claridad el propósito central del estudio. Examina las excepciones no como simples límites externos al derecho exclusivo, sino como normas jurídicas de carácter permisivo, que autorizan determinados usos de las obras bajo condiciones definidas por el legislador, el cual a su vez se encuentra sujeto a un derecho internacional de aplicación global. Esta premisa orienta todo el desarrollo del libro y permite ofrecer una lectura ordenada de un conjunto normativo que suele percibirse como disperso y fragmentario. Y lo que más me gusta del libro es que rescata ese principio que está en Berna desde que en 1967 llegaron las excepciones, de que es competencia del legislador el establecimiento de legislaciones tras examinar estas condiciones que el mismo convenio, que hoy en día esto se ha disipado totalmente y se ha perdido, y entonces hoy en día tenemos muchas teorías acerca de que no es el legislador, sino que es un decreto reglamentario o que puede ser una decisión de un juez. Las excepciones como norma permisiva. El eje dogmático del libro se encuentra en la caracterización de las excepciones como normas permisivas, en sentido técnico-jurídico, frente a enfoques que la conciben como reducciones del derecho exclusivo o como concepciones instrumentales de política legislativa. El autor, sin desconocer estas explicaciones, sostiene que las excepciones cumplen una función normativa autónoma, habilitan ciertos actos de uso sin requerir la autorización del titular, siempre que se verifiquen las condiciones previstas por la norma. Esta caracterización permite replantear cuestiones centrales del derecho de autor, como la delimitación del alcance del derecho exclusivo, la interpretación de las excepciones y los efectos jurídicos de los usos amparados por ellas. Desde esta perspectiva, las excepciones no operan como una negación del derecho de autor, sino como parte del conjunto de reglas que configuran el sistema de derecho de autor y derechos conexos, basado en una norma general de prohibición y en dos normas generales que desplazan dicha regla, la que habilita al titular para autorizar y la que permite el uso sin necesidad del consentimiento del autor o del titular de los derechos conexos. El planteamiento se apoya en una elaboración teórica sólida, que recurre a la teoría general de las normas y a la dogmática de la propiedad intelectual. Déjenme decirles, porque no lo mencionamos, que este trabajo, que es la ampliación de su tesis de grado, es la tesis de grado del doctor en Derecho Civil, bajo los auspicios de la Universidad de Heidelberg. El doctor Santiago Schuster se fue 3 meses a... ¿Dónde fue el sitio que iba? ¿A aguantar frío? A Heidelberg, sí. Fue un estudio riguroso, una entrega por completo en la biblioteca de esa universidad. Es decir, aquí hubo
un deseo de acertar encontrando las fuentes de derecho de autor, y qué más que irse a Alemania en búsqueda de esas fuentes. El planteamiento se apoya en una elaboración teórica sólida, que recurre a la teoría general de las normas y a la dogmática de la propiedad intelectual. La distinción entre normas prohibitivas, obligatorias y permisivas resulta clave para situar correctamente a las excepciones dentro del sistema jurídico y evitar confusiones conceptuales frecuentes en la literatura especializada. Especial relevancia adquiere la distinción entre autorización legal y autorización convencional. Mientras esta última descansa en la voluntad del titular, la primera deriva directamente de la ley y se impone como una decisión normativa destinada a legitimar determinados usos considerados socialmente relevantes. Esta diferencia resulta decisiva para comprender el alcance y los efectos de las excepciones. No obstante, el autor observa también semejanza en tanto ambas se formulan como autorizaciones que desplazan la prohibición general. Aquí viene una necesidad de hacer una cota, ¿sí? Y Carolina de esto es testigo, y no se trata de menospreciar algún sector del conocimiento, pero hoy uno va a cualquier evento o va al Parlamento y cualquier persona acuciosa que hable bien plantea una limitación y excepción, sin más, y las hemos visto quedar consignadas en la ley. Yo suelo decir que el tema de las limitaciones son cosa de grandes. No, esto no puede ser de niños, ni de niñas jugando a la posibilidad de ampliar el radio de acción de la libertad de expresión, o el uso de las bibliotecas, o el uso de la educación o de la cultura. Es cierto que esos son fines, no del Estado, sino del derecho de autor mismo, y ahí están en el preámbulo del Tratado de la OMPI de 1996. Y lo garantizamos y gozamos esos límites. Pero en su momento la pelea fue muy dura, entre otras entre América Latina y Asia, que pedía que las limitaciones debían ser el balance y el equilibrio entre los derechos de los usuarios y los derechos de los autores. No, se oponen, se repelen, no hay derecho del usuario, hay interés del usuario frente a un derecho. Y esa fue una pelea que en una madrugada ganó a América Latina. Nosotros cuando hablamos de derechos de autor en cualquier escenario, hablamos duro porque tenemos credenciales como región para hablarlo de esa manera. Y en buena hora llega este texto para reafirmar esa forma de pensar que la tenemos en la región. El enfoque comparado basado en las formas de explotación es un aspecto también, mi querido Santiago, que el texto de su obra llama a poner de relieve. El derecho comparado ocupa un lugar central en la obra. El autor evalúa con interés los sistemas normativos de Chile, Colombia, México y Perú, sin emplear el esquema clásico de un examen país por país, sino utilizando sus desarrollos legislativos como base empírica para elaborar una matriz común de análisis, organizada en función de las normas de explotación de las obras. Desde esta perspectiva, el estudio comparado cumple una finalidad metodológica precisa. Permite observar cómo distintos ordenamientos, pertenecientes a una misma tradición jurídica, regulan las excepciones atendiendo al tipo de acto de uso autorizado, reproducción, modificación, distribución, comunicación pública puesta a disposición y a las condiciones bajo las cuales dichos actos resulten jurídicamente permitidos. Este enfoque se encuentra directamente vinculado con la tesis central del libro. Si las excepciones son normas permisivas, su comprensión exige atender no solo al acto autorizado, sino también a las condiciones normativas de aplicación que delimitan su alcance. El análisis comparado permite identificar la reiteración de ciertos criterios, categoría de obra y prestaciones conexas admitidas, finalidad del uso, ausencia de ánimo de lucro, tipificación del usuario y de quien aprovecha del rendimiento de la autorización legal, entre otros, que son las características típicas de un conjunto normativo que regule las excepciones, que aparecen con variaciones en distintos ordenamientos. El valor de esta matriz es que ofrece al jurista una herramienta conceptual aplicable a su propio ordenamiento. De este modo,
el derecho comparado se presenta como un medio para ordenar, interpretar y aplicar las expresiones con mayor certeza. Por aquí no pasó rápido Santiago. Santiago hizo una parada técnica en cada una de nuestras legislaciones, lo hizo en relación con la decisión 351, puso de relieve cómo las diferentes interpretaciones de la 351, particularmente la 259 del 2021, pone o hace énfasis en la presencia o en la capacidad que tiene, para decirlo de manera coloquial, la 351 o el derecho comunitario andino para organizar el derecho nacional en la medida que no se puede, salvo el complemento indispensable, salirse de lo mandado y de lo orientado por el derecho comunitario, del derecho comunitario andino. Esta tarde, conversando con nuestro colega y amigo Alfredo Corral, que es incisivo en sus juicios y apreciaciones, decía, ¿no está Ecuador? Le dije, sí, Ecuador sí está, porque está bajo el manto de la 351. Pero es que además el Código de Ingenios, y ahí yo tomaba las palabras del profesor, es de tal dimensión y de tal densidad que requeriría un estudio específico. Porque yo en lo particular, sin que me vayan mañana a citar en ninguna parte, yo en lo particular pienso que muchas de las limitaciones y excepciones que trae el Código de Ingenio no son como las están interpretando algunos usuarios. Es decir, que es más la interpretación nociva, mala, improcedente, que lo que en efectivo y realmente dicen. No quiere decir que sea una caja de música. El lenguaje, como hemos coincidido con Alfredo, es un lenguaje a veces con un doble sentido y que se presta para esa clase de interpretaciones. Pero una interpretación ajustada al convenio de Berna y a la 351 haría entender claramente para algunos usuarios en Ecuador que no es así lo que están diciendo esas normas. Rechazo al enfoque de derechos del usuario, y ya con esto vamos terminando. Otro aspecto, aporte central del autor, es el análisis crítico de un enfoque doctrinario minoritario, pero con vocación de crecer, que concibe las excepciones al derecho de autor como derechos de usuario. El autor examina este planteamiento mostrando las debilidades conceptuales que se observan al trasladar al ámbito de las excepciones una noción propia del derecho subjetivo. La obra sostiene acertadamente que la calificación de las excepciones como derechos del usuario resulta de una confusión entre posiciones jurídicas de distinta naturaleza. Mientras los derechos subjetivos suponen una facultad exigible frente a terceros, las excepciones operan como autorizaciones legales objetivas, cuya eficacia depende del cumplimiento de condiciones normativamente establecidas. Las excepciones no confieren, por tanto, una pretensión autónoma, sino que legitiman determinados usos en la medida en que se verifiquen los requisitos previstos por la ley. La posición de derecho subjetivo en una relación jurídica supone necesariamente la existencia de un obligado correlativo, lo que carece de todo sustento en el ámbito de la autorización legal contenido en la excepción. Esta caracterización resulta particularmente relevante al examinar la relación entre las excepciones y las medidas de protección tecnológica. Schuster muestra que la existencia de las medidas técnicas de protección no transforman las excepciones en derechos subjetivos exigibles por el usuario, sino que pone de manifiesto la necesidad de analizar en términos normativos el alcance de la autorización legal frente a barreras tecnológicas impuestas por el titular. Desde esta perspectiva, las reglas que disciplinan la interacción entre excepciones y medidas técnicas
deben ser comprendidas como parte del régimen de condiciones de aplicación de las normas permisivas y no como el reconocimiento de un derecho del usuario a imponer el uso de la obra. Una consideración final. La obra del doctor Santiago Schuster Vergara, Estudios sobre las excepciones al derecho de autor y derechos conexos, constituye una contribución de primer orden a la dogmática del derecho de autor. Su principal mérito radica en haber otorgado a las excepciones un tratamiento conceptualmente riguroso, apegado a la causa fundacional del derecho de autor, coherente con la teoría general de las normas y con las exigencias propias de un sistema jurídico complejo. Yo celebro como el que más que el doctor Schuster no cedió ante los cantos de sirena de la libertad de expresión que reivindicamos, protegemos y, como diría, daríamos hasta la última gota de sangre por ellas. Pero no vienen al caso para oponérselas al derecho de autor, porque nadie dijo que todos tenemos la capacidad de acceder a las obras, pero accederlo de forma gratuita, porque lo que se discute es una autorización y, consecuentemente, la capacidad de legitimar el congruo de sostenimiento de los autores y de los artistas, y tener en cuenta por todos los policy makers que no todos los autores y artistas viajan en avión, ni siquiera en avión privado o en primera clase. Eso que vemos de repente que nos deslumbra por los reflectores no es lo común en el universo que representamos y que ustedes particularmente como funcionarios de la parte jurídica de las sociedades tienen conciencia de ellos, que la mayoría, el fundamento de nuestras sociedades de autor, aquí y en Europa y en Asia, son gente de a pie, y que dentro de ese autor, ese artista y su obra hay una figura que otras formas de propiedad no ofrecen, que son los intermediarios, a los cuales yo les doy a ustedes la libertad de que les pongan nombre, de que les den la marca y que los juzguen de acuerdo a sus ingresos. Hoy vemos a esos intermediarios, a otro grupo de intermediarios, con la característica que los hace diferentes a los de ayer, es que todos los de ayer, que hoy siguen permaneciendo, aceptaron y aceptan que son usuarios de la obra. Estos de hoy no. Si esa realidad, si esa condición dimanante de la explotación de la obra no se acepta, de que la inteligencia artificial es antes que nada un usuario de la obra, sin duda estaremos hablando ante sordos, porque ese es el origen de eso, y yo creo que eso es lo que nos enfatiza el doctor Schuster. La combinación de una sólida elaboración teórica, un uso metodológicamente cuidado del derecho comparado y un examen crítico de enfoques alternativos convierte al libro en una obra de referencia para la doctrina y la práctica jurídica. En particular, la propuesta de analizar las excepciones como normas permisivas, atendiendo a las normas de explotación y a las condiciones de uso, ofrece un marco conceptual de gran utilidad para el jurista contemporáneo. En síntesis, se trata de una obra que no solo sistematiza el derecho vigente, sino que proporciona criterios analíticos idóneos para comprender y aplicar las excepciones al derecho de autor en contextos normativos diversos y en constante transformación. Muchas gracias. Vamos un dedito. Finalizar, le damos el uso de la palabra al doctor Santiago. Muchísimas gracias, doctora Carolina Romero, por haber aceptado que Secolda convocara a este encuentro que me llena de emoción y que será inolvidable para mí al permitirme dar a luz
esta obra que, como decía Fernando, siempre estuve observando los autores que creaban sus obras, y créanme que ahora entiendo mucho mejor a los autores después de este proceso creativo de tantos años. Gracias a Secolda por haber aceptado este trabajo. Me está soplando el doctor Zapata que también agradezca a CISAC. Ustedes lo conocen. Por cierto, quiero agradecer a Rafael Fariñas y a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, la CISAC, a la que me une toda una vida de trabajos y de aspiraciones comunes, que haya provocado, es la palabra que estamos ocupando hoy día, este encuentro de amigos, de colegas, de académicos, en fin. Y por supuesto al doctor Fernando Zapata, que es en sí mismo una institución, ¿no? Yo sé perfectamente que hay muchos que están aquí luego de haber recibido diversas amenazas del doctor Zapata para que estuvieran presentes, so pena de recibir sanciones de distinto tipo. Pero Fernando, con su inmensa generosidad y sabiduría, ha sabido silenciosamente, sin haber ni siquiera comentado mucho, quería preparar también, junto a Secolda y junto a la CISAC, este encuentro de amigos. Lo que no se dice en 5 minutos, dice Roberto Melo, mejor que no se diga, ¿no? Y yo sé que todos ustedes están muy cansados, han tenido una jornada larga, no solo el grupo de abogados de la CISAC, sino que también todos ustedes, y por lo tanto no quiero abusar de su paciencia. Pero quiero enfatizar en algunos aspectos que fueron muy bien tratados por la doctora Carolina Romero, por Rafael y Fernando en sus presentaciones, que yo debería haber anotado y debería haber respondido, pero la verdad es que prefiero dejarlas como anotaciones para una reflexión futura sobre este libro. Quiero hacer una referencia a las últimas palabras de Fernando. Él conserva su juventud y su fuego sagrado, ¿verdad? Y temo en algún momento estar en una cierta vereda distinta a la que él plantea en relación al tema de las excepciones y cómo se presentan en este libro. La verdad es que este libro busca salir de la trinchera. Yo he vivido en la trinchera durante muchos años, luchando por los autores, en los parlamentos, en los tribunales, en los alegatos frente a las cortes. Trinchera. Pero llega un momento en la vida, y se lo digo especialmente a los colegas más jóvenes, en que queremos mirar con cierta distancia lo que hemos hecho. Y esa ha sido para mí una de las motivaciones más importantes de escribir este libro. Porque me daba cuenta que cuando llegamos a una discusión en el Parlamento o en la academia, nosotros éramos los autoralistas. Y el que no nos entendiera, allá ellos. Pero necesitábamos y necesitamos establecer un lenguaje que sea capaz de convocar no solo a los autoralistas, sino a los teóricos generales del derecho, a los penalistas, a los laboralistas, a los procesalistas, a los civilistas, que tengamos un lenguaje que nos permita entendernos. Y la primera vez, porque como todo libro, este libro tiene una historia, la primera vez que me surgió lo que llaman en la academia el problema investigativo, es cuando nos invitaron, junto con mi querido colega Jorge Maú, el Instituto Max Planck, a participar en un estudio que se llamaba algo así como Balance del Derecho de Autor, una encuesta de aproximación a los países. Y nosotros participamos, llenamos era sobre las excepciones, llenamos el cuestionario completo
también buscamos una traducción en inglés y lo presentamos. Y luego apareció un texto editado por la editorial Spring, una de las más prestigiosas editoriales del mundo, que hablaba de las conclusiones. Y en esas conclusiones se hablaba del derecho de usuario a partir de las excepciones. Y se fundaba ni más ni menos que en sentencia de la Corte Suprema de Canadá. Y mi pregunta fue, ¿cómo le respondemos a esta afirmación dogmática, ni más ni menos que dos estudiosos del Max Planck, entre ellos el doctor Reto Hilty? ¿Cómo respondemos con un lenguaje que sea comprensivo para todos? Y entonces ahí surgió esta inquietud quemante de no dar solamente una respuesta desde el punto de vista que los autores tienen derecho, que los autores son los creadores. No, atrevámonos a hacer un análisis jurídico que nos permita desechar que el derecho de autor tiene un nuevo titular, que es el usuario, con fundamento en las excepciones. Ese fue el germen. Y yo creo que desde ahí, desde esa, yo diría, cierta incapacidad de poder dar respuesta sólida, me surgió la idea o la necesidad de estudiar con mayor profundidad dogmática el derecho de autor. Y entonces entré al doctorado de mi facultad, tardíamente, imprudentemente, ya viejito, como dice Fernando. Y créanme que fue un desafío que no sabía la dimensión que tenía. Y fíjense que la primera experiencia fue volver a abrir los libros de derecho civil, de derecho constitucional, y adentrarme en el estudio de la teoría general de las normas, para ver por qué hablábamos de derecho, o por qué hablábamos de deber, o por qué hablábamos de tantos conceptos que están en el derecho que tienen que tener alguna explicación. Mi profesor guía es un doctor en Derecho de la Universidad de Bonn, que a la sazón tenía 40 años. Él fue mi profesor guía, el profesor Juan Pablo Mañalich, que no tenía idea de derecho de autor. Y iniciamos esta aventura juntos, porque al final en mi facultad y en la universidad, por escasez o falta de dedicación, no había un profesor de propiedad intelectual que me pudiera guiar en mi tesis. Entonces fue un ejercicio interesante. ¿Por qué busqué ese camino? Porque en el estudio de la teoría general de las normas hay un profesor que murió muy joven, norteamericano, Hoffel, no sé si lo han escuchado hablar alguno de ustedes, que hizo algo muy sencillo. Hizo un esquema en que hablaba de los correlativos y de las oposiciones en relación a la relación jurídica. Miren, déjenme explicarle esto en la forma más fácil posible. Hoffel decía, mire, todo el mundo le llama derecho a todo, ¿no? Decimos derecho a conducir en la vía pública, derecho a manifestar nuestras ideas, derecho a firmar una escritura pública, derecho a testar. Y decía, no, el derecho en realidad, desde el punto de vista de la relación jurídica, es una relación entre un titular que tiene un derecho, un claim, lo dice en inglés, y alternativamente, o en la relación jurídica, el otro, un obligado a cumplir una obligación, un vínculo obligacional. Por lo tanto, si yo tengo un derecho, quiere decir que hay otro que está en situación de cumplir una obligación para que se pueda satisfacer mi derecho. Y entonces, esta cosa tan sencilla, en la que no seguiré más allá para que lo lean en el libro, esta cosa tan sencilla, decía lo siguiente: la excepción. ¿Qué es la excepción?
¿Qué es jurídicamente la excepción? Y entonces Fernando dirá, la excepción puede ser vista como una disminución del derecho de autor, como una especie de rebaja de la calidad del derecho de autor. Le van quitando cosas. Y desde el punto de vista analítico, jurídico, yo pienso que no es así. Yo pienso que la excepción, y todos nos llevan a hablar de las excepciones, como esta especie de quitarle cosas al derecho de autor, cuando en realidad la excepción, la verdad, es que es una excepción no al derecho de autor, sino a la prohibición general de uso de obra ajena sin autorización. Me explico. Como decía Fernando en la reseña del libro, la explicación que da este libro es que el sistema de derecho de autor se reduce a 3 normas. Una prohibición general de uso, como lo dice Bailós. ¿Por qué? Porque se trata de bienes inmateriales y sin prohibición general de uso circulan libremente. 2, una caracterización muy especial que es la ubicuidad, es decir, las obras pueden ser utilizadas en cualquier parte del mundo sin necesidad de tener un cuerpo cierto. Y 3, la diferencia entre la obra intelectual y el soporte, que no las podemos confundir. Entonces, Bailós dice, bueno, la única forma que tenemos de poder regular el derecho de autor es establecer una norma general de prohibición, que es una ficción jurídica, es algo que inventó el derecho para permitir darle valor a la obra. Es nada más que eso. Entonces lo que hace la excepción no es quitarle algunas plumas al derecho de autor, sino lo que hace es decir, mire, esta norma general de prohibición puede caer o puede desplazarse por 2 razones, o porque el autor da una autorización o porque la ley da una autorización. Y cuando la ley da una autorización, a eso llamamos excepción. ¿Por qué? Porque la excepción, en lo que consiste la excepción, no es otra cosa que una autorización de uso de la obra. ¿Y hay alguien obligado al otro lado de la relación jurídica en relación a esta autorización legal o a esta posibilidad que tiene el usuario de hacer uso de la obra? El autor no tiene ninguna obligación. ¿Tiene obligación el autor, alguna obligación el autor frente al usuario en el derecho de cita? ¿Tiene que ir con el libro, ponérselo a disposición? No. ¿Tiene alguna obligación el autor en una relación jurídica con el usuario respecto al derecho de comunicación pública cuando se hace en un establecimiento educacional? Ninguna. Entonces, la excepción es simplemente un privilegio, una libertad que da el legislador para que una persona, un sujeto cualquiera, pueda usar la obra sin necesidad de autorización del autor. Pero aquí viene lo más interesante, o lo más, yo diría, el sentido práctico de lo que trato de explicar en el libro. Que como la excepción no le quita nada al autor, no le quita nada, solo establece otra forma de autorización, el autor siempre puede autorizar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, usuario, por ejemplo, quiero hacer una cita de un libro, pero considero que la cita es muy extensa, digo, no, esto me parece más bien una reproducción. Y por la libertad de cita que está establecida en la ley, ¿queda el autor inhibido de dar una autorización adicional? No. La autorización de uso del autor sigue incólume. En consecuencia, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Entender las excepciones como autorizaciones legales puede cambiar el paradigma de lo que tenemos entendido como el papel de las excepciones en el sistema de derecho de autor. Son otras autorizaciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque desafortunadamente
en el fragor de la batalla legislativa, los legisladores hacen muy malas excepciones. Las redactan muy mal. Y entonces yo establezco como criterio o como control de calidad que las autorizaciones que dan los legisladores sean autorizaciones bien hechas. Eso tenemos que reclamarle a los legisladores. Háganlas bien. Identifiquen cuáles son las obras que están afectas, cuáles son las explotaciones, cuál es la dimensión de uso, quién es el beneficiario, quién es el tercero que puede aprovechar del beneficio de la excepción. Y con esto voy a ir terminando porque podría hablarles mucho, tengo un montón de notas y no quiero cansarlos demasiado. Pero lo que quiero decir es que después de hacer todo este análisis un poquito pesado a lo mejor sobre el análisis de las excepciones desde el punto de vista de la teoría general de las normas, que ahora mis colegas de la academia dicen, ahora entiendo de qué se trata esto. O sea, ya no es solamente una lucha, no, podemos entrar a un debate jurídico para que se puedan entender. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que, entendidas las excepciones, aplicados los mismos criterios que podemos aplicar a las autorizaciones convencionales. Es decir, mire, si usted va a dar una autorización legal, tiene que cumplir con estos requisitos. No solo la regla de los 3 pasos, sino que tiene que cumplir con el requisito fundamental de que sean claras, que precisen las obras, que precisen las explotaciones, la dimensión, etc. Eso es lo que le estamos pidiendo. En consecuencia, hecha esta matriz que está en el libro, me parecía que era todavía insuficiente desde el punto de vista de la utilidad del libro. Y de allí surgió la idea de aplicar esta matriz de análisis y de entendimiento de las excepciones a 4 ordenamientos jurídicos que para mí son familiares. El colombiano, el mexicano, el peruano y el de mi país. ¿Qué es lo que tienen en común estos 4 sistemas? Que los 4 sistemas están muy influidos por los tratados internacionales que hemos firmado y por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque nos guste o no nos guste, ese tratado ha tenido un impacto directo en nuestras legislaciones. Con estas raíces comunes, lo que he hecho es una clasificación de las excepciones como autorizaciones legales, no en función de los fines, que estas son para las bibliotecas, que estas son para los discapacitados, no, sino que en función de las explotaciones. Y por lo tanto, cada forma de explotación autorizada por una excepción, sea la reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, tiene un análisis en cada uno de los ordenamientos para que podamos hacer una comparación y entenderla. Por lo tanto, es un libro que está pensado para que lo lean los jueces, para que lo puedan analizar los académicos de distintos órdenes, para que los puedan también aprender los estudiantes. Hoy día mis estudiantes entienden perfectamente que el sistema de derecho de autor está basado en 3 normas fundamentales: la norma general de prohibición, la norma general habilitante que le permite al autor desplazar la prohibición general y esta norma general permisiva que son las excepciones. Por lo tanto, este es un trabajo no solamente teórico, sino que también un trabajo que permite una aplicación práctica. Quiero agradecer muy especialmente a todos los que han colaborado en que esta obra se terminara. En primer lugar, quiero agradecer a mis 2 maestros, así los considero porque son los que me formaron cuando no era jurista, según el análisis de Fernando Zapata, que es Ulrich Ustenhagen y Antonio Delgado, que son las 2 personas que me marcaron en el derecho. Quiero agradecer también al Centro Heidelberg para América Latina, que me permitió estar en Heidelberg para, primero, tener una riquísima bibliografía que no tenía en mi país. Quiero agradecer también al mismo Reto Hilty, que me permitió estar en la biblioteca del Max Planck en München, y de allí he tenido un bagaje de información que creo que puede ser útil para ustedes. Reto Hilty terminó siendo parte de la comisión que examinó mi tesis doctoral en la universidad.
Y quiero agradecer a colegas que están, varios de ellos aquí, que hicieron la revisión de mi trabajo del análisis comparado entre el derecho chileno, colombiano, peruano y mexicano. Al profesor Fernando Zapata y al profesor Yesid Ríos y al profesor Ernesto Rubio por allí, que leyeron, perdón, Ernesto Rengifo, que leyeron estas disposiciones y me hicieron muy buenas observaciones que se fueron incorporadas al libro. A Rubén Garteche y a Hugo Gómez del Perú, también profesores de la universidad, que hicieron también la revisión en el ámbito del derecho peruano, y al profesor José Luis Caballero, que hizo el análisis y el estudio de las normas en México. Ecuador, ojalá que podamos hacer un estudio sobre las reglas de Ecuador, pero Ecuador, como muy bien dicho Fernando, es un capítulo aparte. Por último, un agradecimiento muy especial a la editorial Tirán Lo Blanche, que confió en este trabajo y que lo ha publicado y que lo tiene a disposición de ustedes desde hoy. Y para no ser emotivo, pero hay que serlo, quiero agradecer a dos personas que son muy importantes en mi vida personal. Uno, mi esposa, Oriana, que ha tenido la paciencia de soportar muchos fines de semana dedicados a escribir este libro y a pasar los malos ratos que muchas veces, cuando no encontramos las soluciones que necesitamos, ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Y también a otra persona muy, muy importante, que es Felipe Schuster, mi hijo, que está aquí en la comunidad de abogados de América Latina, de la CISAC, que no puedo dejar de decir, me llena de orgullo cada vez que lo escucho hablar, y que será probablemente quien en algunos años más haga la nueva versión de esta obra. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que aquí está el autor, yo creo que también hay que aprovechar la oportunidad para hacerle preguntas. No sé si alguno quiera hacer un comentario. Creo que hay unos micrófonos, ¿cierto?, para el público, acá. Ah, ok. Ah, perfecto. No, ya hay manos levantadas, doctor. Sí. Con la venia de Rafael, cada vez que uso la palabra. Mira, no podía permanecer en silencio, Santiago, no solamente por la importancia hegemónica que has tenido en América Latina, sino ya como Perú. No es casual que estemos aquí con Gustavo León y León, y para los que no lo saben, Santiago está dentro de la historia de la gestión colectiva también en el Perú, no solamente en la de Chile, al haber sido el creador de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, sino también ya hace varios años, creo que en el 89 o 90, se fue a Perú y convenció para que César Miró asumiera la presidencia de Updike y llamara también a Gustavo León luego como director general de Updike. Y ese fue el inicio de la unificación de los autores que hoy en día gozamos, ¿no? Por eso es que Santiago siempre está muy bien considerado, y por muchas cosas más, en la historia de la gestión colectiva peruana. Y desde Chile nunca se negó a acudir generosamente a capacitar, a ilustrar a los peruanos. Recuerdo una primera reunión de capacitación que fue una casona del Centro Histórico de Lima con Ulrich, ¿no?, a quien le puso muy merecidamente el apóstol, ¿no?, como una distinción, porque Ulrich no ponía apodos, sino daba distinciones. Entonces, y efectivamente se convirtió en el apóstol del derecho de autor. Bueno, acá está el patrono, así que no hay mucho que añadir. Solamente agradecer a Santiago, no solo por el libro, sino por toda su trayectoria que ha sido ya destacada, pero desde Perú, a nombre de todos los autores peruanos y como amigo de tantas décadas, pues
nuevamente, muchas gracias, Santiago, por todo. Voy a ser más breve que Rubén. Bueno, Santiago, no he tenido oportunidad de revisar, obviamente, el libro a fondo, pero de lo que vi, claro, yo tengo un reclamo, obviamente, y veo que obviamente hay un análisis de filosofía jurídica espectacular. Es un libro práctico, dices tú también, va a servir para los jueces, para los académicos, pero me falta la parte cómica. ¿Cuándo las excepciones del derecho de autor en Ecuador? ¿Para cuándo? Libro especial. Sí, gracias. Yo quería agradecer a Santiago. Excelente exposición. Voy a leer con mucha atención su libro. Mas me recuerdo que yo tenía un profesor de Introducción al Derecho, Goffredo de la Silva Teles, que decía: la norma jurídica es solamente un imperativo categórico autorizante o desautorizante. Mas quien va a decidir si va a cumplir o no es la persona. Esta decisión es individual, que usted ha ponderado muy bien al tratar de las excepciones. Muchas gracias, Santiago. Hay otras manos levantadas. Sí. Ah, bueno. No, siga. Muchas gracias. Buenas noches, un placer compartir con todos y cada uno de ustedes, amigos y colegas de vieja data. Yo conocí a Santiago Schuster en el año 92, 93, siendo funcionario de la Dirección de Derechos de Autor de Colombia, y recuerdo ese binomio que hacían con Vanessa Santiago, Santiago Schuster, Vanessa Santiago, y era muy simpático escuchar ese binomio. Santiago, tengo que preguntarte algo que pues todos estamos enfrentando, algunos desde el año 96, cuando escribimos por primera vez sobre inteligencia artificial. ¿Cómo viste este advenimiento, que no es nuevo, solo que ha sido inusitado con la inteligencia artificial generativa, frente al tema que trataste, el de las excepciones y limitaciones, y sobre todo después del fallo de Anthropic o de Andrea Bars versus Anthropic y la tesis que se sostuvo allí? Muchas gracias, un abrazo y felicitación. Muchas gracias. Bueno, sí, bueno, lo de Anthropic en realidad lo dijo, creo que Fernando lo dijo esta tarde, que no es un modelo de fallo por diversas razones, ¿no? Porque en realidad hace una especie de cuestionamiento de la fuente que se utiliza para la explotación de las obras, y entonces se va como por la tangente. Yo creo que no aborda el tema de fondo. A mí más me inquieta, como lo dije hoy en la tarde y lo reitero, por eso lo voy a decir muy brevemente, que este tema de las excepciones, especialmente de la directiva europea, que permite a los autores o a las sociedades de autores, en realidad, hacer reserva de derechos, me parece una muy mala noticia para el sistema de derecho de autor. Y una muy mala noticia porque, aunque pareciera como beneficiosa, ¿no? Es decir, me refiero a la excepción, ¿verdad?, para la minería de datos, que podemos usar obras intelectuales sin necesidad de autorización, a menos que los autores hayan reservado el derecho. Pero fíjense lo que está diciendo, lo que está haciendo en el fondo, y a contrapelo de la tesis que planteo en el libro, es que ya la excepción, ¿no es cierto?, pasa a ser, o la autorización legal, pasa a ser la regla general. Y en consecuencia, es el autor el que tiene que acreditar que ha prohibido. O sea, eso es el mundo al revés desde el punto de vista del derecho de autor. Entonces, yo te diría, y aquí sí, vuelvo a hablar como político, yo te diría que hay que tener cuidado con las migajas que le lanzan a los autores para que las tomen. Mire, aquí puede cobrar, cobre, y después, tranquilo, ya cobró. Mire, aquí usted puede excepcionarse, o puede hacer reserva de derechos, pero se está socavando la forma de funcionamiento del sistema de derecho de autor. Una prohibición general que permite hacer ejercicio de un derecho exclusivo. De otra manera,
no hay sistema de derecho de autor. Sí, doctor. Nuevamente gracias por la exposición y por la oportunidad que nos da de conocer detalles, algunos tan íntimos en la formación de cómo se ha dado esta obra. Planteo una consulta, porque en algún momento también me la plantearon. Yo en tesis de maestría intenté examinar también, no de esta forma, ¿no? Obviamente, pero sí contribuir con un análisis de las excepciones y limitaciones en el derecho peruano. Y yo soy de formación autoralista, me considero un estudioso y sobre todo un respetuoso de quienes siguen los estudios en derecho de autor, de quienes nos forman, y en realidad era ciertamente contradictorio que yo plantee no solamente un análisis, sino ciertas probabilidades de ampliación cuando corresponda de las excepciones que tenemos a la fecha. Entonces, queda muy claro que su contribución tiene fines educativos, fines para jueces que planteen resoluciones correctas y que esto se ordene en línea de cómo se van dando las cosas, ¿no? Y lo que usted mencionó en la tarde o la mañana de hoy, que estas contraexcepciones a veces que se pueden dar se vayan regulando de cierta manera con aportaciones como la de usted. Pero ¿no cree que, como sucede a veces también con las leyes o con las normas, el espíritu de la norma o el espíritu del legislador se disuelve, se diluye y se tergiversa? ¿Y usted no cree que de acá a un tiempo esta propuesta de usted pueda ser utilizada de una manera distinta a la que usted plantea y sea una puerta entreabierta para quienes defienden no precisamente los derechos de los autores, sino los intereses que usted bien ha mencionado de los usuarios? ¿No le genera un temor eso? Muy interesante la pregunta y el planteamiento, ¿no? Porque en realidad, en mi opinión, lo que necesitamos es un sistema de derecho de autor bien construido. Y bien construido en las normas sustantivas de derecho de autor, donde incluye también las excepciones. Un sistema, y esto me van a excusar que lo diga, pero lo pienso, un sistema con un sistema de derecho de autor con autorizaciones legales débiles no es bueno para el sistema de derecho de autor. ¿Por qué? Porque el sistema de derecho de autor está basado en la autorización de uso. Nadie puede usar una obra sin autorización, sea autorización convencional, sea autorización legal. Entonces, si finalmente el usuario no tiene la posibilidad de encontrar satisfacción a una autorización de uso, existiendo razones importantes para poder invocar una autorización legal, yo creo que le estamos haciendo un mal favor al derecho de autor. Es decir, el sistema de derecho de autor tiene que estar pensando en todas las situaciones, en todas las conductas que requieren de una autorización. Y si la convencional no es totalmente factible o disponible, entonces la autorización legal es una suerte o una fuente de válvula de escape del sistema. Para legitimarlo. De pronto vemos situaciones absurdas en que por ausencia de una autorización legal se nos plantean casi hechos o conductuales ridículos que dicen, no, pero esto necesita una autorización, porque si no lo vamos a mandar a la cárcel, decía un famoso jurista que deambulaba por aquí. En consecuencia, construyamos un buen sistema, y un buen sistema también de excepciones. Si las normas van a ser interpretadas en forma equivocada, bueno, dejémosle eso a los jueces. Formemos bien a los jueces, que los jueces entiendan de qué se trata nuestro sistema de derecho de autor y cómo opera. Por lo tanto, la interpretación de las normas es una cosa que abarca todo el sistema jurídico y no solamente el derecho de autor. Que hable el que quiere.
No quiere que yo hable, no sé qué pasa. Santiago, primero una pregunta, ¿esto es dominio público algorítmico o no? ¿Sí? No. Mira, eso es una broma, pero me gustaría agradecer a ustedes, porque nosotros escribimos muy poco. Es un problema para los operadores de derecho de autor. Y mira, nosotros que tuvimos una historia de formación muy especial, tenemos la obligación de escribir, de dejar alguna cosa para la generación futura. Y escribimos muy poco. Entonces, yo me quedo muy orgulloso por tener un amigo que escribe y que eso sea un incentivo para todos nosotros que trabajamos, damos la vida por el derecho de autor, y necesitamos escribir y dejar un legado para la generación futura y para el beneficio del derecho de autor en la América Latina. Gracias. Ahora sí. No, pero no me lo facilitan. Querido Santiago, en nombre también del Comité Jurídico, por supuesto todos Isaac, y hemos visto muy queridos amigos que hace tiempo que no veíamos. Elegiste muy bien el lugar de Colombia, toda esta escuela de formación que arranca en este señor que está por allí, y ver el enorme equipo, lo he dicho fuera de estos ambientes, el enorme equipo profesional que tiene Colombia es enorme, para mí inigualable, y sobre todo cuando hablas con la gente joven más aún, que decís que bárbaro. Felicitarte, quien te conoció, seguimos siendo jóvenes, ¿no, Santiago? Pero quien te conoció con ese empuje ejecutivo, dinámico, lobbies, cambio permanente, funcionamiento brutal, admirable. Yo mucho más abogado en esos tiempos, muy ejecutivo. Ver la transformación espectacular hacia el amigo investigador al analista me pareció bárbaro. Me hiciste acordar, estaba pensando, ustedes nombraban los fenómenos que han nombrado Ulrich, Antonio Delgado, y hoy cuando hablaban del artículo 4º famoso de la Unión Europea, me hiciste acordar a Carlitos Villalba, al profesor Carlos Villalba, cuando hablaba de derecho de autor y quería explicar alguna cosa muy sustantiva, y lo dijo en parte Carolina y también el patrono, arrancaba con la filosofía, con el saber qué era lo que en definitiva representaba, y creo que estamos de vuelta, nos das un baño, también me pliego a lo que decía Sidney, un baño de ir a las fuentes, recorrer el fundamento, porque también sin entrar en tu profundidad, hay cosas que ese cambio del derecho exclusivo en la norma general a cómo se dan las cosas hoy en los cambios por temas de mercado, por tecnología, me pareció importantísimo. Entonces simplemente aprovechar también para nombrar a Carlito Villalba, que siempre me deslumbró mucho en su análisis, y cuando a veces estaba medio trancado, che, Carlos, tal cosa, y siempre con esa erudición perfecta. Entonces, felicitarte, la alegría de estar con toda esta gente querida de tiempo que no veía, muchos de ellos, y éxito, la verdad que un lujo. Nos vamos con la valija cargada de no solo los añitos, sino que recorre la emoción y la necesidad, naturalmente, que le pusiste mucha sensibilidad a la figura del autor para entender por dónde tenemos que movernos. Así que, nuevamente, gracias. Bueno, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Yo tengo una pregunta, probablemente el profe Zapata me va a regañar por ser tan terco, pero es que escuchando la intervención de tanto del profe como de Santiago me surgió la inquietud de
¿qué pasa con el Estado cuando se convierte en usuario? Porque pues hasta el momento hemos hablado de los particulares, pero teniendo en cuenta que el Estado, por ejemplo, en Colombia se rige por unos principios distintos, como la prevalencia del interés general sobre el bienestar o el interés particular, ¿cómo se configuran y cómo funcionan las excepciones frente al Estado? En su investigación, su merced encontró algo distinto o una aplicación diferente de las excepciones cuando se trate del Estado, o la aplicación de estas excepciones es la misma cuando se trate de un particular o de un ente estatal. Qué buena pregunta, Roger. Te la agradezco porque me permite reiterar algo que tal vez por la falta de síntesis mía no logré decirlo en mi presentación. Lo que pasa es que para mí el Estado es o no un beneficiario más de una excepción. Es decir, si uno entiende la excepción como una autorización legal para explotar en determinada forma una obra intelectual o una prestación conexa, luego el jurista lo que tiene que hacer, una vez que ya sabe de qué obras o prestaciones conexas se trata y qué explotaciones están autorizadas, lo que tiene que hacer el jurista es saber quién es el beneficiario. Y tiene que ir a la norma y decir, mire, el beneficiario tiene que ser una empresa, voy a decir cualquier cosa, que se preocupa de realizar productos aptos para que los discapacitados visuales accedan a las obras intelectuales. Ese es el beneficiario. Muy bien. ¿Cuál es la dimensión? Que no sea, que no tenga finalidades lucrativas. Bien. Entonces ya sabemos que hay una cierta limitación de la forma de explotación. Entonces vamos a ver al Estado. Y el Estado tiene que estar individualizado en la norma. Si no lo está, el Estado no es un beneficiario de la norma. Pero no es, desde el punto de vista de la mirada del libro, un análisis del cumplimiento de las obligaciones del Estado en relación al derecho de autor. No ese es el propósito. El propósito es entender el funcionamiento del sistema y cómo deben ser aplicadas las excepciones a ciertos casos particulares. En consecuencia, para mí, el Estado será o no será un beneficiario de una excepción. Por ejemplo, las excepciones para actos administrativos, ¿verdad? O actos probatorios en instancia judicial. Ahí está el Estado en su fase poder judicial. Bueno, es posible entonces utilizar obras intelectuales para hacer, por ejemplo, diligencias probatorias. ¿Es el Estado, poder judicial, un beneficiario de la norma? Sí. ¿Lo es cualquier tercero que no sea el Estado que tenga esas características? No. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que buscamos no es complicar el tema político del análisis del sistema de derecho de autor, sino entenderlo y explicarlo, y especialmente explicarlo a los jueces, a los estudiantes y a los que no son autoralistas. Si ese quisiera que fuera el mensaje, y por lo tanto, Roger, agradezco tu pregunta porque me permite puntualizarlo. Doctor, usted dijo que iba a hacer un comentario. Sí, perdón. Sí, no, lo que pasa es que esto lo digo de pie, porque en realidad lo dijo Eduardo y lo quiero reiterar. Para mí, Colombia es un país que amo entrañablemente. Es un país en el que me he sentido desde la primera vez que pisé esta ciudad, y también Medellín y Cartagena y otros lugares más, del que uno se enamora fácilmente y se deja seducir por lo que ustedes son. O sea, el que estén todos ustedes aquí presentes, no solamente por una imposición del doctor Zapata, sino porque ustedes realmente entienden lo que es dar a luz un libro, porque este es un país que está íntimamente vinculado a la creación literaria en todos sus aspectos. Vine a muchas ferias del libro. Entonces quiero decirles que para mí estar aquí con ustedes, con cada uno de ustedes, además de mis amigos latinoamericanos, es un honor y no lo olvidaré nunca.
que mi primer libro estuvo y vio la luz en Colombia, un país que amo. Bueno, agradecemos al doctor Schuster esas palabras y bueno, los invitamos a continuación a un pequeño brindis para celebrar, por cortesía de la CISAB, para celebrar esta gran noche y por supuesto esta gran obra.